Bueno, buenos días. ¿Ya se cansaron? Ya están cansados, ¿verdad? Bueno, ya no los voy a chorear demasiado tiempo. Bueno, sí saben, ¿no? Que acaban de aprobar varias reformas. Entre ellas, creo que la que más nos debía de preocupar aquí, si no es que todas, es la famosa reforma educativa. ¿Ustedes saben de qué se trata esa reforma educativa? ¿No? Ni tantito. ¿No han escuchado ahí en los medios? ¿No? ¿No saben de qué se trata? ¿Han oído que la... ¿Para qué? Para privatizar la educación, ¿quién nada más? ¿Nada? ¿No han oído hablar que, o no han escuchado ustedes que López Dóriga, La Torre y todos ellos hablan de los maestros? Bueno, como ustedes saben, al siguiente día de que Peña Nieto toma posesión, se reúne con todos los partidos, el PRI, el PAN, incluido el PRD, y firman una cosa que se llama el Pacto por México. Dentro de ese Pacto por México contemplan toda una serie de reformas, entre las cuales, bueno, está la energética, que no es otra cosa más que entregarle Pemex y la electricidad a los gringos, a los capitales privados, a los extranjeros. Otra cosa que se llama la reforma fiscal, que no es otra cosa más que en cristiano quiere decir que paguemos más por alimentarnos, por los libros, por las medicinas, es decir, IVA en alimentos y medicinas, etcétera, etcétera. Bueno, la reforma educativa. No sé si se han fijado ustedes que ya desde hace años han emprendido una campaña contra los profesores, sobre todo de la educación básica, diciendo que pues son huevones, que no quieren estudiar, que se la pasan en marchas, que se la pasan haciendo paros. Se superindignan en los medios de comunicación porque, no sé si han visto, y el día de hoy 3,000 niños se quedan sin clases en Oaxaca gracias a los maestros de la coordinadora, no sé qué, Si se han fijado, han escuchado esas noticias. Bueno, y es una noticia que cuando menos desde hace unos 7, 8 años no se cansan de repetirla, hasta el cansancio la repiten, y bueno, es lo que tiene que ver justamente con la reforma educativa. Se dice que esta reforma educativa es para mejorar la calidad de la educación básica, para evaluar mejor a los maestros, y bueno, aquí hay varias cosas que tendríamos que decir. Una, es cierto, es un hecho que hay una situación muy mala en la educación básica, que hay varios problemas. Todos aquí tenemos deficiencias, lagunas educativas, lagunas mentales casi, que no las hemos podido superar, que provienen de nuestra formación a nivel básico. Es cierto, hay un problema. ¿De quién es responsabilidad todos esos problemas que hay en la educación básica? ¿De los maestros? Bueno, en cierta parte sí, pero no es así del todo. O sea, desde hace años, les platicaba el compañero que me antecedió, fíjense ustedes, desde 1992, se acordarán que les explicó que el TLC entra en vigor en el 94, en el 96 comienza el examen único. Desde el 92 se vienen anualmente cambiando los planes y programas de estudio de nivel básico. Ahora, antes se acordarán ustedes, llevábamos materias por separado, en la secundaria, química, física, llevábamos geografía, civismo, historia. Ahora nomás son ciencias naturales y ciencias sociales, ¿no? Y ahí ves una embarradita de todo y ya hazte bolas. ¿Creen que eso es lo correcto para poder aprender esas disciplinas? Por supuesto que no. ¿Quién cree que salga mejor preparado? ¿Un muchacho que se enfoca a ver disciplina por disciplina o uno que ve una embarradita de cada cosa? El que ve disciplina por disciplina, o los que más o menos tuvimos acceso a una educación de ese estilo. Bueno, entonces, la responsabilidad o en quién recae la responsabilidad de que estemos mal en la educación básica no es de los profesores. No sé si ustedes, pónganse a pensar ustedes, profesor de Oaxaca, del norte de Oaxaca, que tiene a varios chavitos a los que les da clases, que para poder llegar a ellos a estudiar tienen que recorrer no sé cuántos kilómetros, que la escuela queda del otro lado del pueblo, tienen que atravesar la montaña. Imagínense las condiciones en las cuales labora ese maestro. Sabrán ustedes que en muchos pueblos o en muchos estados, como en Oaxaca, como en el mismo Chiapas, incluso en el mismo Michoacán, los profes la hacen no solamente de maestros. O sea, el profesor es el que incluso
afloja un varo para que el chavito se pueda mover de la escuela a su casa, el que se encarga de ver cómo le hace para que el chavito desayune. Sabrán ustedes que el chavo llega sin desayunar, con una taza de café en la panza. Entonces los profesores se la ven sumamente negras, y son justamente ellos, los profesores, los que desde hace años han luchado por que la educación básica se mantenga en una muy buena calidad, y que han luchado justamente en contra de esto que les comentaba hace un rato el compañero, luchar contra la mafiosa número 1 de este país, la gánster de gángsters, que es el Bester Gordillo. Entonces, desde los que deciden en concreto la educación, la formación de todos nosotros, son tres personas, sí, por así decirlo, tres personas. ¿Quiénes son? ¿Saben quiénes deciden la educación en este país? O sea, uno es a través de la SEP, que quienes han estado a cargo. Ahorita está Emilio Choifel Chemor, que como bien comentaba el compañero, en su vida ha dado una sola clase, se ha encargado de andar pasándose de secretaría en secretaría, de andarle coqueteando a otros partidos. O sea, son gentes que viven del erario público, de nuestros impuestos que pagamos todos nosotros. Entonces, los que deciden la educación de este país es la SEP, número 1. Número 2 es el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿A través de quién? Del Bester Gordillo. Entonces, ellos son los que diseñan las políticas de la educación básica, pero además son también los organismos internacionales que no conocen nada, no tienen ni idea de la cultura mexicana, pero son organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, los que están decidiendo año con año desde el 92 los contenidos. Bueno, les decía, el gobierno lleva años con una feroz campaña a través de los medios de comunicación, TV Azteca, Televisa, periódicos, prensa escrita, radio, etcétera, diciendo de manera sistemática que los trabajadores, los profesores son huevones, que no quieren estudiar, que no quieren dar clases, que se la pasan en marchas, en paros. Bueno, ¿de qué se trata la reforma? Pues la reforma se trata de lo siguiente: se trata de ir sacando estos profesores para que los que el gobierno considera son malos profesores, irlos desechando. Y digo, en principio no puede sonar mala idea, ¿no?, de elevar la calidad académica, etcétera, pero bueno, en esencia la reforma se trata de lo siguiente: de que año con año o de manera sistemática, cada periodo escolar, se les va a hacer a los profesores una evaluación, y bueno, el que salga mal en esa evaluación ya no va a tener derecho a seguir dando clases. O sea, sabrán ustedes que antes, que cuando habían sindicatos en México, todos firmábamos un contrato colectivo. ¿Quién de aquí cuenta con un contrato colectivo? ¿Quién? Bien poquitos, ¿verdad? O sea, como se podrán dar cuenta, el gobierno o los últimos gobiernos se han encargado de eliminar los sindicatos y por consecuencia eliminar los contratos colectivos que te garantizaban justamente eso, que tú tuvieras empleo anualmente, que tú tuvieras una plaza fija, pues prácticamente hasta que te jubilaras. Y bueno, de ahí pues toda la campaña que se ven en las plazas, etcétera, que sí hay algo, que sí es cierto, hay algo de corrupción en los sindicatos, pero eso pasa en todos los niveles de gobierno. Hay corrupción en la Junta de Gobierno de la UNAM, en el gobierno, etcétera. O sea, tan solo que se dedicó a hacer el flamante presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué se encargó de hacer para que todos ustedes votaran por él? ¿Se encargó de regalar qué? Tarjetas de Monex, de Soriana. ¿Y eso es corrupción o no? Es corrupción, ¿verdad? Por supuesto, significa corromper las conciencias de todas las personas. Y bueno, ya dijo el IFE que no hay bronca, que eso no es corrupción, que eso sí se puede hacer, a lo mucho una multita y ya. Bueno, lo que les quiero decir es que hay corrupción en todos los niveles de gobierno. Ello no significa que esté bien que en el sindicato pasen estas cosas, que además ni siquiera es tan así, pero bueno, es tema de otra discusión. Bueno, de lo que se trata es, con esta evaluación, les decía, desechar a los maestros que salgan mal, adiós a los contratos colectivos. Y bueno, nos venden a todos nosotros la idea de que esta reforma educativa es para elevar la calidad académica. La campaña sistemáticamente nos dice a todos nosotros que se gastan un chorro de recursos en el sindicato, que los maestros se llevan una buena tajada. Se acordarán que hubo una campaña igualita
hubo una campaña, o sea, es la misma cantaleta que nos dijeron para correr a los trabajadores electricistas, a los del ESME, ¿se acuerdan? En el 2009, que por culpa de ellos, que eran huevones, que eran corruptos, los precios de la luz estaban carísimos, que el servicio era malo, y nos dijeron, una vez que lo saquemos de la jugada, los precios van a bajar, el servicio va a mejorar. Y les pregunto yo a ustedes, ¿el servicio ha mejorado de la luz? ¿Los precios han bajado de la luz? Sino por el contrario, ¿verdad? Ya subieron y el servicio es malísimo. O sea, tan solo en el primer año y medio, el decreto de extinción de luz y fuerza del centro fue en 2009 con Felipe Calderón. Tan solo en el primer año y medio, se acordarán ustedes de los apagones a cada rato. En Valle de Chalco no pudieron darle mantenimiento a la presa, el canal de la compañía, y se acordarán de las inundaciones tan canijas que hubo de este lado del oriente. ¿Se acuerdan o no? Entonces, ¿mejoró el servicio? Bueno, es la misma cantaleta también que dijeron aquí cuando querían privatizar la universidad, que los estudiantes de la UNAM éramos privilegiados, que éramos huevones, que éramos porros, que no queríamos estudiar, y entonces pues el que quisiera estudiar tenía que pagar. ¿Saben ustedes cuánto querían cobrar por estudiar aquí en este CCH? Eso fue en 1999. ¿Alguien tiene idea? Bueno, para poder estudiar anualmente en un CCH como este o en una prepa de la UNAM, nos querían cobrar más de 1,300 pesos. Les estoy hablando de 1999. Para estudiar en una licenciatura de la UNAM eran alrededor de 2,080 pesos anualmente una licenciatura. Han pasado ya 13 años. ¿Cuánto les gusta que sería ahora por poder estudiar en un bachillerato? Digamos, si en aquel entonces eran 1,300, ¿de cuánto sería hoy el sablazo? Sin problemas, contando la inflación y todo el cotorreo, 5,000 pesos por estudiar un bachillerato. Ah, no, pero los huevones, mírenlos, ahí anda el Mosh, el de cabello largo, tienen secuestrada la universidad, secuestradores, porros, huevones. Y miren, han pasado 13 años y por estudiar en esta universidad no se cobra un solo peso. Bueno, les explicó Gabriel hace un momento que lo que hace el examen único es un filtro, es desechar a los jóvenes, es abrirlos de la educación, es un gran embudo. Sobran alumnos, sobran estudiantes, ese es el razonamiento. Bueno, lo que hace esta reforma educativa es al contrario, de este lado. Véanlo al inverso, un examen como el que le aplican a los estudiantes, ahora un examen para los maestros, y el que no lo pase es mal maestro, es burro o es huevón. Ahora resulta que sobran profesores. ¿Creen ustedes que de verdad sobren profesores en este país? Por supuesto que no sobran profesores. Y miren, entonces, en esencia, son dos cosas las que dice la reforma educativa. Una es, al carajo todos los derechos laborales de los profesores, al carajo la antigüedad, ya no puedes permanecer en el servicio docente. Esa es una primer cosa. Número 2, que todo lo que se va a decidir o todo lo que tenga que ver con un salón de clases se decide con base en un examen que además es justamente de las mismas características que el que van a realizar sus hijos, que el examen del Ceneval. Y miren, lo que acaban de hacer estos canallas, estos tipos, es que reformaron el artículo 3. ¿Saben qué dice el artículo 3, no? Que la educación que imparte el Estado debe de ser pública, gratuita, laica, etcétera, etcétera, ¿no? También fija ese artículo 3 los lineamientos para que alguien que pretenda ser maestro, que tenga que hacer una carrera magisterial, etcétera, etcétera. ¿Saben ustedes que un poquito antes de que se fuera Felipe Calderón, aprobaron otra reforma? ¿Saben qué reforma se aprobó antes de que se fuera Calderón? La reforma laboral. La reforma, que en realidad no la aprobó Felipe Calderón, quien la aprueba es Enrique Peña Nieto. Se la aprueba Felipe Calderón, ¿sale? Para que ahora, como va a ser un relajo, ahorita les platico de qué se trata también en esencia la laboral. Por si se arma el relajo, yo Peña Nieto me lavo las manos. Yo no la aprobé, ¿eh? El que la aprobó fue el otro pelón que se fue. Yo no la aprobé. Bueno, ¿saben qué dice esa reforma laboral? Que los 6 años de primaria, los 3 de secundaria, los otros 3 o 4